muchacho, yo estaba estaba en clase y pues entró, estaba mi hijo mayor aquí, me habló, dice, hay un joven ahí abajo que está alcoholizado y pues quiere hablar con el pastor. Dejé la clase, dejé a los hermanos ahí en la clase y vine a atender a este muchacho. Yo hablaba con él y decía, sí quiero, pero de todo lo que yo le decía, él lo contradecía. Es decir, no, pero Nietzsche dice esto, no, pero Marx dice esto, no, pero Engels dice esto, no, pero Sigmund Freud decía esto. Y frases ni siquiera coherentes. O sea, él citaba la frase, yo conozco algunas de las que él dijo, y citaba la frase y la citaba mal. Entonces solamente era contradecir cualquier cosa que yo le dijera. Al final terminé diciéndole, como me estaban quitando el tiempo, uno puede decir, pero es que es un alma. No, yo entiendo la salvación de un alma. Yo entiendo que Dios dio la vida por cada alma de este planeta. Pero lo que él quería era justificarse para seguir teniendo el tipo de vida que él tenía. Y entonces empezó a acusar a la iglesia. Y luego empezó a acusar a los cristianos, ¿no? Es que los cristianos son hipócritas y los cristianos son falsos. Y luego, o sea, cuando lo decía de manera general, pues yo trataba de argumentar diciéndole, no es verdad. O sea, no todos son así. Yo conozco muchos cristianos que son muy buenas personas. No, todos son iguales. Hasta que empezó a hacerlo personal. Y entonces me empezó a decir, no, tú también eres un hipócrita. No, tú también eres un falso. Si eres el pastor, seguramente tú eres el ladrón de la iglesia. Entonces, cuando ya empezó a decírmelo de manera personal, yo lo empecé a poner en alto. No me conoces, no tienes por qué ofenderme. Ni siquiera te congregas aquí. O eres familiar de alguno de los hermanos de la iglesia que te han platicado cosas, o conoces a alguien de la iglesia. No, pero todos los pastores. Y empezó a ser más directo. Y luego ya empezó a ofender a Dios. Empezó a decir cosas contra Dios, que era una mentira, Entonces yo lo que hice, mira, si no quieres escuchar, salte. Salte de aquí. Si no quieres escuchar, si no quieres recibir la palabra, nadie te obliga a recibirla, y este no es un lugar para discusión. Si quieres, un día nos reunimos en un lugar, en un café, en tu casa, o en la calle si quieres, y discutimos todo lo que quieras discutir, pero la iglesia no es para discutir. Y tampoco la iglesia es para que vengas a ofender. Tú no tienes ningún derecho a venir a ofender en mi casa. Yo no voy a ofenderte a tu casa, tú no tienes por qué venirme a ofender a mi casa. Pero la iglesia tiene que estar abierta para todos. Claro que sí. Está abierta para todos los que quieren entrar. Pero no está abierta para que nos vengas a insultar. Y le dije que se fuera. Entonces cada vez que le decía que se fuera, él cambiaba el tono y decía, no, realmente quiero que me ayudes, ayúdame, de verdad, mira que... Ok, arrepiéntete, pide perdón. Y me decía, sí, ¿cómo le hago? Y ya le decía, repite conmigo. Y cuando yo le estaba diciendo que repitiera la oración, él se burlaba en la oración. Y decía cosas ofensivas, insultos, blasfemias. Entonces yo paraba y le decía, no, así no podemos ir. Si es que por favor retírate. Digo, me estás interrumpiendo, tengo una clase ahí arriba y no la estoy dando porque tú estás quitándome el tiempo. No, que no me puedes decir eso, Dios siempre tiene tiempo para todo. Sí, Dios, yo no soy Dios. Yo tengo cosas que hacer. Es que, ayúdame, dime cómo. Y cada vez se volvía más ofensivo. Y mi hijo estaba ahí conmigo. David estaba ahí conmigo y él estaba viendo todo. Y entonces de repente empezó a insultar, a decirnos cosas. Hablaba de que yo era un sacerdote, como si fuera un sacerdote pedófilo. Y si ese muchacho, él no sabía que era mi hijo, y como si ese muchacho, yo hubiera abusado de ese muchacho. Entonces empezaba a insultar con cosas así, y yo le dije, no, ya te estás pasando, no puedes hacer eso, no puedes estar insultando. Digo, ¿sabes qué? Ya vete, no quieres escuchar, y yo no tengo el tiempo ahorita ni la paciencia para escuchar. Quizás alguien me hubiera juzgado ahí. Hubiera dicho, no, que pastor poco amor tiene por las almas. No, es que una cosa es tener amor por las almas y otra cosa es que ellos traten de burlarse de nosotros. Así es que lo volví a sacar de la iglesia y volvió a tocar. Y otra vez se metió.
Y entonces, así como ahorita que tenemos la puerta abierta, se volvió a meter. Y me dice, ayúdame. Digo, no, ya no te voy a ayudar. No, ayúdame. No quieres que te ayude. No, sí, ayúdame. Quiero dejar esto. No quieres. Quieres burlar de nosotros. Te estás burlando de Dios. Digo, le estás escupiendo en la cara a Dios. Estás viniendo a escupirle en la cara a Dios en su propia casa. Digo, yo no voy a ser parte de eso. No, que ayúdame. Ponte de rodillas, pídele perdón a Dios. Se puso de rodillas y empezó a clamar a Dios pidiéndole perdón. Cuando terminó de orar, oré por él, hasta la borrachera se le quitó. Ya no estaba borracho, ya no olía alcohol. Y se asusta él. Y me dice, ¿qué me hiciste? Yo nada. ¿Qué me hiciste? Nada. Yo no te hice nada. Es que me siento raro. Siento algo aquí adentro que me está quemando. Digo, no te hice nada. Yo ni te toqué. Le dije. Si tú realmente estás arrepentido, Dios escuchó tu clamor. Y esto te va a durar, esta libertad que estás experimentando ahorita, te va a durar el tiempo que tú quieras. Te puede durar siempre o puedes volver a caer en el alcohol. Se sale, otra vez empieza a querer filosofar, a decir frases mochas, incoherentes, por cierto, sin sentido. Y es que me dice, yo soy estudiante universitario. Digo, sí, yo tengo una maestría, tengo una licenciatura, tengo una ingeniería, tengo varios cursos, ¿y eso de qué me sirve? No, es que yo tengo mucho conocimiento. Y tú eres el primer pastor que yo me encuentro que sí sabe. Digo, no has hablado con todos los pastores. Y a lo mejor algunos por respeto no te han contestado. Por amor a ti no te han contestado. Pero no significa que no sepamos o que no sepamos cómo contestar. Así es que te esperamos el domingo. Vente el domingo que vamos a estar orando por ti. Esperamos que vengas. Y si no vengo, pues ya es tu decisión. No volvió el muchacho. Lo que les quiero decir con esto es que precisamente tiene que ver con el tema. Dios te va a hablar siempre. El asunto es, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando Dios te habla? Y hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de Gedeón, de Salomón, de Jacob, y hoy vamos a hablar de Samuel, el profeta Samuel. Samuel es un profeta que el Señor levanta, que además de ser profeta, es sacerdote, y además de ser sacerdote, es juez sobre Israel. Es el que se queda al frente de la nación de Israel. Y en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, encontramos cómo nace Samuel. Samuel es resultado de un milagro. Su madre no puede tener hijos, su esposo tiene otra esposa que tiene hijos, y su madre está desesperada, clama a Dios por un hijo, Dios le escucha, le da la posibilidad, le da el milagro de quedar embarazada, y nace Samuel. La promesa que hace la mamá de Samuel es, cuando nazca y cuando yo pueda quitarlo de mí, yo te lo voy a entregar a ti, lo voy a llevar al templo y tú haces con él como tú quieras. Entonces, siendo Samuel muy pequeño, fue llevado al templo y fue puesto bajo la instrucción del sacerdote en turno llamado Elí. Samuel no es de la casa sacerdotal, sin embargo, es llamado de parte de Dios a ser sacerdote. Eso pasa más adelante, pero lo pone su madre, Ana, al servicio del sacerdote, y el sacerdote Elí se encarga de instruirlo en las cosas del templo y de enseñarle. No lo estaba instruyendo, entiendo yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo estaba instruyendo para ser sacerdote, lo estaba instruyendo como para ser el ayudante del sacerdote, alguien que podía estar en el templo, pero que no iba a participar del sacerdocio. Sin embargo, Samuel tiene un corazón sensible a Dios, y yo creo que esta sensibilidad de Samuel hacia Dios fue algo que le enseñó su madre.
Su mamá le enseñó a tener temor de Dios y a honrar a Dios, porque Ana sabía muy bien lo que era recibir un milagro de Dios. Ella no podía tener hijos, finalmente lo tuvo, y cuando se comprometió a entregar a este muchacho al servicio de Dios y lo entrega, posteriormente Ana puede tener más hijos y tiene más hijos. Así es que no es que Dios te pida algo para dejarte sin nada, sino que si tú te comprometes a algo con Dios y tú le entregas a Dios, Él está en la disposición de recuperar a ti lo que tú bien le has dado a Él. Entonces, Ana entrega a su hijo Samuel y Ana recibe más hijos. Yo creo que Ana entiende que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios tiene amor y que Él es milagroso. Así es que este pensamiento de Samuel no es que Samuel haya nacido espiritual o haya nacido muy espiritual para ser el ungido de Dios o el escogido de Dios, sino que tuvo una instrucción de parte de su madre acerca de quién es Dios. El insistirle a un niño, Dios es Dios, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, confía en Él, obedécelo, sírvele. Enseñarle eso a un niño hace que el niño crezca con esta concepción, con esta idea de Dios. Por supuesto, el niño más adelante tendrá que tomar su propia decisión cuando llegue el momento de decidir si cree en Dios o no cree en Dios. Pero por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Por eso creo que Ana se encargó de decirle a Samuel, Dios es Dios. Así es que Samuel se pone al servicio de Dios en el templo y está ahí al servicio de Dios bajo la instrucción de Elí. Y en 1 de Samuel capítulo 3, dice del versículo 1 en adelante, vamos a leer del 1 al 21 y después regresamos para revisar este acontecimiento acerca de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabras en todo lo que hablo contigo.
Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Esto empieza con un suceso: el nacimiento milagroso de un jovencito, del cual clama una madre para que este milagro suceda. Ana es la que clama, pide el milagro, y el milagro sucede. Samuel es resultado del clamor de una mamá que no puede tener hijos, y que, bueno, todavía no era mamá, pero iba a ser mamá, y no puede tener hijos, y clama a Dios, y Dios le escucha. Pero no es solamente el milagro de que naciera Samuel, sino es la decisión de la mamá de este muchachito, que prometió a Dios, decirle a Dios: yo te lo daré, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, para que te sirva a ti. Y entonces el niño nace, y la mamá tenía la posibilidad de no cumplir lo que había dicho. Ella pudo haber no cumplido, y simplemente decir: bueno, ya es mi hijo, ya está aquí, y quedarse con el muchacho. Pero ella sabía muy bien que si esperaba a ella como madre, y amaba tanto a su hijo como ella decía amarlo, si ella esperaba que Dios estuviera con su hijo, ella tenía que cumplir su parte. Ella tenía que hacer lo que ella había dicho que haría. Así es que Ana cumple su parte, y Dios ahora es quien se encarga del muchacho. Porque Ana, aunque se lo llevó al sacerdote Elí, Ana se lo prometió a Dios. No se lo prometió a Elí, se lo prometió a Dios, y le dijo: te lo voy a dar a ti. Lo tenía que ir a dejar al templo, por supuesto. Tenía que ir a dárselo al sacerdote, por supuesto. Es como las ofrendas. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, te traigo tu ofrenda, y usted le trae una ofrenda, se la está trayendo a Dios. Ahora, ¿quién la recibe? El sacerdote en turno, el pastor, el que está en la iglesia. Él es el que la recibe, pero usted no se la está dando al pastor, usted se la está dando a Dios, porque usted está cumpliendo con Dios. Así son las ofrendas. Cuando usted le entrega algo a Dios, usted le está dando a Dios. De la misma manera, Ana entrega a su hijo Samuel al sacerdote Elí, pero con quien ella estaba cumpliendo, y le quedaba clarísimo a Ana que con quien tenía que cumplir era con Dios, y se lo entrega a Dios por medio del sacerdote. Esto desata y provoca que el muchacho entienda que ahora está al servicio de Dios. Y él lo hacía con tranquilidad, con libertad. Estaba siendo enseñado, estaba siendo preparado en la casa de Jehová, y él ahora le tocaba estar ahí ministrando delante de Jehová. ¿Qué era ministrar delante de Jehová? Un niño no había sido investido como sacerdote, así es que no hacía la labor de un sacerdote. Y ministrar delante de Jehová probablemente le dejaban cantar cantos, hacer oraciones, quizás prender algún tipo de incienso, encender las lámparas poner aceite a las lámparas, hacer la limpieza del lugar. Eran las labores que él hacía. Entonces, ministrar a Jehová era todo lo que Samuel hacía para Dios. Todo. Entonces, cuando nosotros ministramos al Señor, no necesariamente tienes que estar aquí al frente cantando alabanzas o enseñando la palabra para decir que estás ministrando al Señor. Todo lo que haces, Dios lo toma en cuenta como un servicio para Él. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo con amor, como para Dios, porque todo te es tomado como una ministración que tú estás haciendo para Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es que Samuel fuera ya un sacerdote. Cuando dice estaba ministrando delante de Jehová, no es que ya estuviera cumpliendo con la función de un sacerdote, era un niño apenas. Algunos historiadores dicen que tendría entre 6 y 8 años, más o menos. Un niño de esa edad, ¿en qué está pensando? En jugar. Para un niño de esa edad todo es juego. Ir a la escuela es juego. Cuando entran a la escuela a los 6 años no quieren entrar porque no saben lo que les espera.
y se hacen sus dramas y sus berrinches ahí en la entrada de la escuela. Pero una vez que entran y que se dan cuenta que hay otros niños como ellos, con los que pueden jugar, corretear, y luego si la maestra o el maestro les hace la clase divertida y el aprendizaje es dinámico, entonces el niño quiere ir a la escuela. El niño quiere estar en la escuela porque le parece un buen lugar para estar. Entonces, pero porque para él todo es juego. Entonces no es que Samuel estuviera jugando, sino que Samuel entendía algo. Entendía que lo que estaba haciendo era para Dios. ¿Quién lo entendía? Cuando Dios observa esto en Samuel, considera a Dios que es oportuno y que es necesario hablarle al muchacho. Y decirle al muchacho, tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar. Tú vas a ser la persona en la que voy a usar para levantar un sacerdote, un juez, un profeta a la nación de Israel. No es lo que le dice, lo que acabamos de leer, no le dijo eso. Pero Dios ya está haciendo planes para este muchacho. Y entonces le habla, está con el sacerdote va a dormir, el muchacho duerme delante del altar. Ese es el lugar donde él está durmiendo. Y entonces es como si alguien durmiera aquí, en la iglesia, y alguien estuviera durmiendo aquí. Y a la hora del servicio, pues él tiene que recoger su cama, guardar todo, ocultarlo, se hace el servicio, termina el servicio, es hora de dormir, y aquí tiende la cobija, o tiende la colchoneta, o el colchón para poder descansar. Y así era Samuel. Samuel va a dormir, y antes de que se apague la lámpara, todavía Elí apenas está dormitando ya, queriendo dormir, y entonces Dios le habla a Samuel. Y hay algo interesante aquí, porque Samuel no conoce a Jehová. No le han enseñado todavía, que era un niño, no le han enseñado acerca de la palabra de Dios. El muchacho no conoce a Dios. No conoce al Dios que le sirve. No conoce al Dios al que le está limpiando todos los días el templo, o al que le está prendiendo incienso, o al que le está prendiendo las lámparas de aceite. No lo conoce. Sin embargo, sin conocerlo, Samuel ministra a Jehová. Y eso me parece interesante porque, por eso yo digo que es la mamá la que siembra esto en el muchacho. Es la mamá la que instruye al niño acerca de servir a Dios y de hacerlo con integridad. Vas a estar en el templo, hijo, hazlo bien. Vas a estar ahí en el templo, obedece al sacerdote Elí. Vas a estar en el templo, compórtate, haz las cosas correctas. Mamá, y si quiero jugar, no, hijo, no hay tiempo para jugar. Ocúpate de lo que tienes que hacer. Esa instrucción es lo que hace que el niño haga las cosas sin saber para quién las hace. Nosotros hoy queremos señas y contraseñas y queremos muestras de que es Dios a quien lo estamos haciendo. Y queremos estar seguros de que sea Dios. Y queremos estar convencidos de que es Dios. Y que es Dios el que me lo dijo. Y que es Dios el que me lo pidió. Porque si Dios no me habla a mí, ¿cómo es que le va a hablar al pastor y a mí no? Que me hable a mí Dios, que es lo que realmente me está pidiendo. Que me hable Dios a mí, que me diga qué es lo que quiere, y entonces, pues ya veré si le hago caso. Además que me lo confirme. Y entonces, Samuel no conoce a Dios, no sabe, Samuel, que Dios puede hablarle. No lo sabe porque recordemos que acabamos de leer que dice que había pasado un tiempo sin visiones, sin palabra de Dios. Entonces no era algo cotidiano que estaba pasando en el templo, como que un día se levanta Elí y dice, Dios me ha hablado y dice que hagamos esto y aquello y lo otro y así y así. Y entonces Samuel hubiera dicho, caray, Dios le habla a este hombre. Entonces Dios habla. Y quizás esa señal de que Dios hablaba a otro, que le hubiera hablado a otro, quizás le daba a él la posibilidad de creer en algún momento que Dios le estuviera hablando. Pero él no cree que sea Dios el que le habla. No lo cree porque no lo ha visto. Entonces pasa algo, hermano. Cuando nosotros no sabemos que Dios nos puede hablar, que Dios puede ministrarnos, que Dios puede usarte, que Dios puede bendecir tu vida, no lo crees porque no lo has visto. Estamos esperando ver algo para creer que es posible en nuestras vidas. No creemos lo que la Biblia dice. No, queremos el testimonio. Somos como Tomás.
Y no estoy juzgando al apóstol Tomás, por supuesto que no lo juzgo, pero actuamos como Tomás. Cuando le dice, Pedro, acaba de estar el Señor Jesús con nosotros. Tomás, ¿dónde andabas? Y él dice, no es cierto, ustedes me están cuenteando, me están haciendo una broma. No, acabamos de estar con Él estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dice, no creo, hasta que no meta mis dedos en sus llagas, no creeré. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no les dijo a ellos, incluido Tomás entre los discípulos, no les dijo, voy a morir y resucitaré al tercer día y vendré y estaré con ustedes después de que haya resucitado? ¿Cuántas veces no se los dijo? Muchas veces. Registrados en los evangelios al menos estarán unas 10, 12 veces. Pero no creo que hayan sido las únicas. Yo creo que fueron muchas más las que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, voy a morir, pero voy a resucitar y estaré con ustedes. Yo creo que fue muchas más veces. Pero cuando le dicen a Tomás, el Señor estuvo con nosotros, él no cree. Y dice, hasta que no meta mis dedos en sus heridas, no creeré. Y cuando se aparece el Señor Jesús, le dice, Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Estas son mis heridas en las que quieres meter tus dedos, hazlo. ¿Por qué el Señor Jesús le dice? ¿Para ponerlo en ridículo? ¿Para ponerlo en vergüenza delante de los demás apóstoles? ¡Ay, Tomás el incrédulo! De hecho, hoy le llamamos a Tomás el incrédulo. Muchos cristianos se refieren a Tomás como el incrédulo de Tomás. Pero Jesús no lo está haciendo para avergonzar a Tomás. Jesús lo está haciendo para que Tomás crea. Porque el interés de Jesús es que creamos en Él. El interés de Jesús no es ponernos en vergüenza. El interés de Jesús es que creamos que lo que Él dijo es verdad, que su palabra es verdad. Ese es el interés de Jesús. Sin embargo, no, es que Él quiere que yo sea avergonzado. No. Tan es así que Tomás dice, Señor, ahora creo. Y entonces el Señor Jesús le dice, Tomás, porque ves, creíste. Ahí sí lo está poniendo en vergüenza. Ahí sí le está diciendo, no le está diciendo eso. Lo que viene es lo importante. Dice Tomás, porque ves, creíste. Pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¿A quién se refiere? ¿A ustedes y a mí? Que no vimos y ahora creemos. Pero creemos a medias. Creemos unas cosas y otras no las creemos. Creemos parte de lo que dice la Biblia cuando dice, Él murió en la cruz. Sí, yo lo creo porque cuando era chiquito en la iglesia católica lo vi en una cruz. Había una imagen de Jesús crucificado. No, yo sí creo porque acabo de ver la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Entonces yo sí creo. Cualquiera que sea la razón por la que crees. Pero creemos a medias. Porque hay otras cosas que dice la Escritura, que dice que nosotros tendríamos que creerlas y no las creemos. Y me llama la atención que Samuel no sabía, no es que no creyera, no sabía que era Dios el que le hablaba porque no había visto eso. No había visto eso. ¿Qué no había visto? No había visto que Dios hablara. Él sabía que le estaba sirviendo a un Dios que no conocía. A un Dios que no había visto, a un Dios que no sabía cómo era, un Dios que no había leído en la palabra cuál era el Dios al que le estaba sirviendo, porque todavía no le había sido mostrada la palabra. Lo acabamos de leer. Y sin embargo Samuel le servía a Dios. Y por eso la primera vez que Dios le habla a Samuel, cuando ya están durmiendo los dos, Elí dormitando y Samuel durmiendo, me encanta la sensibilidad de Samuel. Ya lo mandaron a dormir y de repente oye, Samuel, Samuel. Lo que oye Samuel. Me encanta que se despierte. Son las 10 de la noche, ahora que quiere Eli. Eso hizo. En cuanto se despertó, en cuanto oyó la voz, se despertó y corrió a ver a Elí. Dígame, Señor, ¿para qué me habló? El otro día mi hijo menor me estaba reclamando porque yo estaba muy cansado, me había acostado muy tarde.
Me había desvelado varios días ya y estaba muy cansado y ese día me fui a dormir. Mi hijo Josué era más pequeño y yo me fui a dormir, quedé bien dormido y mi hijo esa noche tuvo una pesadilla. Y entonces en su despertar, cuando despierta, me llama, papá, papá. Yo estaba tan dormido que no lo oí. Y ahora ese de no haberlo escuchado y no haber ido a su llamado, después se quedó dormido. Ya, no crea que se pasó la noche en vela. No, se quedó dormido. Pero el no haber escuchado su voz y no haber ido a su llamado me ha costado. Me han hecho carrilla, me han hecho broma, ¿no? Como cuando mi papá, que le hablas y no te escucha. Porque no fui sensible a la voz de mi hijo. En otras ocasiones, por supuesto que sí lo he sido. En otras ocasiones los he escuchado, incluso me he quedado noches enteras con ellos y oro por ellos. Hoy ya están más grandes, ya no me hablan, además ya lo entienden, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero cuando eran pequeños yo estaba ahí con ellos y cuidaba de ellos para ayudarlos en sus momentos de temor. Pero Samuel escucha la voz, se levanta sin cuestionar. ¿Para qué me querrá? Ya es tarde, mañana. Seguramente de querer que le lleve su lechita para dormir. No de poder dormir, a de querer que le cante un canto. No cuestiona. Él solamente va y le pregunta a Elí, dígame Señor, ¿para qué me llamó? Para mí eso es el testimonio que le da Samuel a Dios que está dispuesto. No sabe quién lo llamó, solamente oye una voz. Otra vez se va a dormir. Elí le dice, no, yo ni te llamé, ve y acuéstate, no estés molestando, déjame dormir a mí también. Se va, se acuesta Samuel y vuelve a hablarle a Dios. Samuel, Samuel. Samuel se vuelve a despertar. Es tan fuerte y clara la voz que Samuel se vuelve a despertar y corre a ver a Elí. Ya le dijeron que no le habló. Pero él no se queda sacando conclusiones. Él oyó una voz que le hablaba. Y el único que está ahí en el templo es Elí. ¿Quién más le pudo haber hablado? ¿Dios? Él no tiene la menor idea de que Dios habla. Él no sabe que es Dios el que le está hablando. No entiende por qué escucha una voz y cuando va a ver a Elí, el sacerdote, Elí le dice, no soy yo no te llamé. Él no lo alcanza a entender por qué. ¿Será que me están haciendo un tipo de iniciación? ¿Alguna novatada me está haciendo Elí? ¿O nada más lo está haciendo para probarme? Bueno, como quiera que sea, Samuel se levanta y va a ver. La tercera vez hace lo mismo. Oye la voz, se levanta y va a ver a Elí. Ahora es Elí el que entiende. Si no le está hablando él, bueno, la primera vez pudo haber dicho, a lo mejor oyó un ruido, o alguien gritó en la calle y pensó que era yo. Bueno, pero la segunda vez, y hay una tercera vez. Entonces Elí, que siendo el sacerdote, entiende, él sabe que Dios puede hablar, él conoce la historia acerca de Dios, él lee las escrituras, él ha tenido revelación, él accesa al templo y sabe al Dios al que sirve. Y entonces Elí entiende que es Dios. Y entonces Samuel le da instrucciones a Samuel y le dice a Samuel, si vuelves a oír esa voz, levántate, despiértate, ponte de pie y dile, heme aquí Jehová, tu siervo oye. Esa es la instrucción de Elí. Samuel vuelve a oír la voz por cuarta ocasión. Y cuando se despierta, él dice, heme aquí, habla, tu siervo oye. ¿Y dónde está Jehová? ¿Por qué Samuel no usa la palabra Jehová? Porque él no entiende que es Dios el que le está hablando. Él no ha visto eso. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nosotros no creemos que Dios puede hacer porque no las hemos visto. Hay muchas cosas que no creemos que Dios puede cumplir en nosotros porque no las hemos visto. Cuando oímos que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que va a alcanzar a nuestra familia, que va a bendecir nuestro hogar, que va a hacernos avanzar en la vida y crecer y que seremos un instrumento en sus manos, no lo creemos porque no lo hemos visto.
Y como no lo hemos visto, aunque Dios te hable y te diga, hoy es tu día, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu prosperidad, hoy es el día de tu bendición, hoy es el día de tu sanidad, no lo creemos. No porque no lo hayamos oído. Al contrario, lo oímos, lo escuchamos, supimos que era Dios, pero no lo creemos porque no lo hemos visto. La Biblia nos dice y nos enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. No tienes que esperar para ver que algo va a hacer Dios en tu vida, para creer que lo puede hacer. Es al revés. Tú tienes que creer que Dios lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu familia, lo va a hacer en tu cuerpo, lo va a hacer en tus finanzas. Tienes que creer que Dios lo va a hacer aunque no lo hayas visto. Pero es que me sigo sintiendo mal, no importa. Créele a Dios que Él lo va a hacer. Es que todavía no traigo ni un peso en la bolsa. No importa, tienes que creerle a Dios que Él lo va a hacer. Por eso empecé hablando de este varón que estuvo aquí hace un momento. Porque cuando yo le decía, dame eso, me decía, no, es que tú no sabes los calambres. Yo digo, claro que sí sé. Por supuesto, no le iba a platicar yo en mi vida, pero yo sé lo que se siente. El asunto es que él no cree que Dios pueda quitarle eso. Que es más fuerte su adicción y su problema que Dios. Las campañas de milagros es más fácil que sucedan milagros. Cuando se hace una campaña de milagros es más fácil que sucedan muchos milagros. ¿Por qué es más fácil? Porque el asunto es que uno crea y que el milagro suceda en esa persona para que todos los demás crean que también pueden recibir un milagro. En la iglesia, si el pastor da una palabra, si el predicador da una palabra y dice, hermanos, hoy el Señor va a hacer grandes cosas en ustedes, a lo mejor, quién sabe. Sale uno de la iglesia, pasa una semana, 2 semanas, un mes, y Dios no ha hecho nada. Y de repente por ahí sale el testimonio, pastor, el Señor suplió mi necesidad y cumplió lo que Él había dicho. Ah, caray, resulta que sí. ¿Y por qué no lo ha hecho conmigo? Ay, ahora sí quiero creer. Si Él lo hizo con la hermana, si lo hizo con el hermano, ahora sí quiero creer que Dios lo va a hacer conmigo. Nos cuesta trabajo, porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Samuel no conoce a Jehová, sabe que hay un Dios, le está sirviendo a ese Dios en el templo, pero no lo conoce. Por eso no es casualidad que Samuel solamente diga, heme aquí, habla, tu siervo oye. Yo me imagino a Samuel ahí sentado en la cama, despierto ya, y oye la voz que le dice, Samuel, Samuel, y él se siente, voltea a ver, acuérdese que estaba oscuro, ya estaba oscuro, ya no se veía nada, ahí en aquel tiempo no había luz eléctrica, así es que todo dependía de las lámparas, y las lámparas no se encendían no se dejaban prendidas toda la noche. Como hoy a los niños le dicen, ay, déjame prendida la luz porque me da miedo. No, ahí te aguantabas el miedo, todo estaba oscuro. Y no era una oscuridad que se veía más o menos porque la luz de afuera alumbraba, no, era oscuridad. Allá por eso el día terminaba a las 6, 7 de la tarde, ya todo se había acabado. Ya todos estaban en su casa, listos para dormir, haciendo los últimos quehaceres. Hoy la luz, en lugar de ayudarnos, nos ha perjudicado. Son las 2 de la mañana y estamos haciendo cosas porque tenemos luz. Samuel está completamente a oscuras, se siente en la cama, está a punto de correr con el hijo, dice, no, me dijo que yo no corriera, me dijo que me quedara aquí, y que dijera, ven aquí, habla, tu siervo oye. Pero ¿a quién le dijo? ¿A quién le dirijo? Todo está oscuro, no veo a nadie. Lo que el niño espera es hablar con alguien. Es lo que el niño está esperando. ¿Alguien me está hablando? Pues yo tengo que hablar con él. No es Elí, es alguien más, pero no lo veo.
Así es que Él solamente dice, habla que tu siervo oye. Y entonces Dios le empieza a hablar. Y le da, no le dijo lo que iba a hacer con él, le dice lo que va a hacer con su maestro. Dicen por ahí, no muerdas la mano que te dio de comer. Hay un dicho por ahí, yo creo que es lo que pensó Samuel. ¿Cómo le digo a Elí que lo van a desechar? ¿Cómo le digo a Elí que Dios ya no quiere nada que ver con él ni con su familia? ¿Cómo le digo a Elí que yo ya sé lo que andan haciendo sus hijos? ¿Cómo le digo a Elí que ya sé que Dios lo va a desechar a él y a sus hijos por lo que hacen sus hijos? Porque además Elí no ha sido un buen padre. ¿Cómo se lo dices? No se lo dices. No. Pues mi hermano, no le decimos a nuestros hijos cosas que hacen mal para que nos ofendan, y tenemos la autoridad para decírselas. No le decimos a nuestra esposa, oye, está salada la sopa. No le decimos para que nos dé de comer el bistec. A lo mejor el bistec no está salado, pero si nos dice, está salada la sopa, pues no te doy nada. Híjole, ya me perdí el bistec. No le decimos nada. Mire, hoy, hablando de no decir nada, hoy llegamos tarde a la casa, apenas nos da tiempo de preparar unas cosas y dice mi esposa, bueno, para que no te vayas sin comer, vamos a comer algo. Aquí acaban de abrir una fonda, cerca de la casa, una cuadra de la casa, acaban de abrir una fonda, una cocina económica, y además venden garnachas y quesadillas y gorditas y cosas así. Dice, vamos a ver, comemos ahí a ver qué tal, pasamos a comprar las cosas para la comida. Yo voy a hacer comida regresando, pero pues ya tú no te esperas hasta que esté la comida, mejor comemos ahí con los muchachos y ya hago la comida para mañana. Bueno, yo dije, está bien, vamos a comer. Vamos a comer. Y el negocio se llama Jehová Jireh. Dije, estos son cristianos. Porque así son los títulos que ponemos los cristianos. Jehová Jireh. Y entonces, y el eslogan de la fonda decía, cocinamos con amor. Dije, no, así son cristianos. Dije, bueno, vamos con los hermanitos ahí. Nos dijeron que había de comer, pedimos de comer. Hermanos, híjole, yo no vuelvo a ir a ese lugar. Me cayó mal la comida. Comí temprano, pero todo el rato, si de por sí ya estoy panzón, se me infló el estómago, mucho gas. Ahorita han estado viendo cómo estoy lidiando con eso. Mucho gas, malestar estomacal, acidez, la comida no estaba rica, no tenía un buen sabor, y el hermano que estaba atendiendo es el esposo de la cocinera, y sí son cristianos, de una enseñanza media rara, pero concluimos que son cristianos. Y nos decían, no, nosotros cocinamos con amor y los productos que utilizamos son de primera calidad. Y yo decía dentro de mí, es que y lo hacemos porque Dios nos dio una palabra, nos decía el hermano, Dios le dio una palabra a mi esposa, de que Él era Jehová Jireh, su proveedor, y por eso empezamos este negocio. Y yo oía todo lo que estaban diciendo, y por amor a ellos, no es que los conozcan, no los conocemos, por amor a ellos no les dije nada. Hermano, sí hagan su negocio. Le hubiera dicho, dedíquese a otra cosa. Pero por amor a ellos. Lo que me llamó más la atención es que él decía, Dios le habló a mi esposa y dijo que Él sería su proveedor. Pero yo pregunto, en la palabra, ¿dónde le dijo que pusieran un negocio?
En la palabra que le dieron a la hermana, ¿en qué momento le dijeron ponga una cocina económica porque le va a ir de maravilla ahí? En ningún momento se lo dijeron. Esa es la idea que ellos tenían, que Dios les iba a prosperar. Y la idea que ellos tuvieron era poner un negocio. Y sí, yo no dudo que Dios los vaya a prosperar. Si Dios dijo que los va a prosperar y que Él iba a ser su proveedor, yo creo que esa palabra se va a cumplir. Pero eso no es su fuerte. O a lo mejor ese día no fue su día. Hoy no fue su día y no cocinó de lo mejor. A lo mejor otros días cocina mejor. Pero hoy no fue su día. La comida, pero los 4 platillos que pedimos, los 4, si no era el arroz, era la carne, y si no la carne era los tacos, y si no era esto, o sea, no quedamos satisfechos. Y cuando salimos de ahí, llegamos a la conclusión, con la pena, con el amor que les tenemos a los hermanos, pero no volvemos a comprar aquí, no volvemos a comer aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios te puede hablar. El asunto es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Dios te puede decir lo que va a hacer con tu futuro. Puede venir un profeta, levantarse y hablarte de tu destino profético en Cristo Jesús y decirte esto es lo que Dios ha planeado para ti y hablarte y darte una palabra respecto a lo que Dios va a hacer, pero no significa que tú escuches lo que Él va a hacer y que además hagas lo que Él te dijo. Samuel es un niño. Samuel es un niño y tiene miedo, yo entiendo esto en Samuel, tiene miedo de decirle a su maestro todo lo que Dios le dijo. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Dile a Elí. ¿Cuál era la instrucción de Dios para Samuel? Dile a Elí. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Se lo guardó? No se lo dijo. Fue hasta que Elí vino y le dijo, dime lo que Dios dijo. No, ¿cómo te voy a decir? No me dijo nada. ¿Cómo crees? Un mal sueño, no, dime y no me ocultes nada, porque así te haga Jehová y te añada. Y cuando oye eso, dice, no, pues mejor si le digo. Si me va a hacer todo lo que dijo que va a hacer, pues mejor que se lo haga a él. Y entonces, además dijo Dios que se lo iba a hacer a él, no a mí. Pero el sacerdote tiene la autoridad y le dice, dime, no me ocultes nada, no me guardes nada. Y yo quiero pensar, si Elí no estaba haciendo bien las cosas, no creo que en ese momento quisiera hacerlas bien. Yo creo que era más bien, Dios no me está hablando a mí, pero le está hablando a él, que me lo diga a mí, y entonces yo digo a los demás lo que Dios dijo. Yo creo que esa era su intención. Cuando escucha todo el mensaje, Elí dice, bueno, Él es Dios, que haga como Él quiere. Yo digo, si estás escuchando de parte de Dios, que viene una reprensión muy fuerte a tu vida, y no haces caso, y tú dices, total, de algo me voy a morir. Es como cuando vas al médico y dices, ya no tome coca. No, ya no. Ay, doctor, si de algo me voy a morir. Si te están diciendo que ya no, ya no. Si te están diciendo cuídate, te cuidas. Si te están diciendo ten cuidado con esto, tienes cuidado. Pero no, de algo me voy a morir. Y entonces Elí en lo que dice, bueno, de algo me voy a morir, si esa es la voluntad de Dios. Yo digo, ¿por qué no se arrepiente Elí? ¿Por qué no clama a Dios? Es un sacerdote, sabe cómo hacerlo. Y Dios le dice, pero ningún sacrificio servirá para que yo lo escuche. Y entonces ahí Elí desiste. Dice, ¿de qué sirve? Dios no me va a escuchar. Así es que, y algo interesante es que Samuel se da cuenta de que si Dios habla, haz lo que Dios dijo. Y entonces Samuel se convierte en el profeta por medio del cual Dios hablaba. Puede que escuches a Dios y no lo entiendas. Puede que escuches a Dios y no sepas que es Dios el que te está hablando. Puede que escuches a Dios y además de haberlo escuchado y saber que es Dios y darte cuenta que es Dios, puede que no hagas lo que Dios te dijo. Pero una cosa estoy seguro, de que el propósito de Dios se va a cumplir.
Dios escogió a Samuel y Samuel se convirtió en el profeta de Dios, en el juez que rigió y que gobernó sobre Israel. Se convirtió en el sacerdote en turno durante todo el tiempo que Samuel estuvo a cargo de Israel. Se cumplió un propósito en Samuel. Yo sí creo que los propósitos de Dios se cumplen, pero hay que aprender a escuchar a Dios. Samuel es el ejemplo de saber escuchar a Dios. Yo entiendo que a veces no sepas, yo entiendo que a veces no distingas la voz, que te confundas y creas que te está hablando alguien más y no Dios. Pero yo sí creo que Dios te va a hablar, o que Dios te ha hablado, y que Dios te ha dicho cosas que Él hará en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, y que vale la pena creerle a Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo. No le pidió gran cosa a Samuel, solo le dijo, dile a Elí. Y yo creo que muchas de las cosas que Dios nos ha pedido no son gran cosa. En alguna de ellas es dile a él, dile a ella, dile a aquel, dile a tu hijo, dile a tu hija, háblale y dile que esto va a pasar. Muéstrale el camino, dale la dirección, dale el consejo, dile lo que voy a hacer. Y a veces es necesario, más bien, siempre es necesario hacer lo que Dios nos ha dicho. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que nos has hablado de una u otra manera, has hablado a nuestro corazón. Probablemente no hayamos distinguido tu voz, o simplemente no hayamos creído que eres tú el que habla, porque nunca te hemos oído, porque nunca hemos conocido tu voz, porque no sabemos, Señor, de qué manera te puedes dirigir a nosotros. Creemos que somos simples mortales, que no podríamos escuchar a Dios. De cualquier forma, Señor, creo con todo mi corazón que tú insistes, no una, dos o tres veces. Quizás a veces has insistido más a nosotros, porque no hemos querido escuchar tu voz y no hemos querido hacer lo que nos has pedido. Pero por favor, hoy te suplico, te pido con todo mi corazón, no dejes de hablarnos, no nos deseches. Háblanos, Señor. Quizás somos tercos, quizás somos de dura cerviz, quizás somos necios, Señor, y no queremos hacer caso a tu voz, ni siquiera poner atención a tu voz. Pero ten misericordia de nosotros. E insiste, Señor, insiste, sigue hablándonos. Espíritu Santo, háblanos, redarguye nuestro corazón, enséñanos, muéstranos el camino, recuérdanos todas las cosas que hemos de saber. Háblanos tan fuerte y tan claro que no podamos ser omisos a tu voz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No nos deseches, Señor, escúchanos. Hoy queremos ser atentos, ser entendidos, saber, Señor, que tú nos hablas y hacer lo que tú nos pides. Entender, Señor, que hay un propósito grande y excelente para nuestras vidas, que hay una razón de nuestra existencia y queremos cumplir con ello. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.